Pues genio y figura, Francisco I hasta la sepultura. ¿Por qué se los digo así? Porque si hubo un papa, el primero de América Latina, el primero en abrazar la causa de los más pobres, si hubo un papa que vivió y murió como siempre lo predicó, fue el Papa Francisco, que murió esta mañana a las 7 en Roma, la madrugada de México, y casi como eligiendo la hora exacta, lo hizo sin llegar a las primeras planas, sin el oropel, sin los excesos, sin lo suntuoso. No es un papa que se despide como noticia principal de todos los medios europeos, estadounidenses e incluso los mexicanos. Pasó justamente como Juan Ciudadano, como además modificó los rituales del propio Vaticano para ser sepultado, no en un féretro que esté por encima de los demás, sino al nivel de cancha. Así este papa, que tuvo un reinado de más de 10 años en el Vaticano y que comenzaba justamente su periodo como papa, diciendo, y tuvieron que irlo a buscar al final del mundo. I fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo. Y hasta el final del mundo despiden a este papa. Y así comenzaba la mañanera, justamente hablando de este papa pambolero, latinoamericano, franciscano, de creencias jesuitas y evidentemente con muchas coincidencias en lo político, en lo social, con lo que representaría la 4T. Antes de iniciar, por supuesto, nuestro pesar por el fallecimiento del Papa Francisco, nuestro abrazo a todos los católicos de México, pero también a los no católicos. El Papa Francisco fue un humanista, un hombre que estuvo cerca siempre del más humilde, de los pobres. Todavía el día de ayer su mensaje fue por la paz, así que es una pérdida dolorosa. Que en paz descanse. Nuestro abrazo y cariño a todo el mundo y en particular a las y los católicos de México. Les decía yo que comenzó así la mañanera la presidenta Claudia Sheinbaum, justamente hablando del legado de un papa en el que si uno lee cualquier editorial, cualquier primera plana, cualquier obituario que ha sido publicado, todos coinciden en un mismo punto, y es que se trató de un papa que buscó la cercanía con los más pobres, con los más vulnerables, con los más humildes, y muere de manera sorpresiva. Y por ello la presidenta Claudia Sheinbaum decide compartir, a pregunta expresa en la mañanera, cómo fue conocer a este hombre que ella admira por su filosofía, por su teología, por la forma en la que decidió abrazar la fe destacando siempre el esfuerzo a los más humildes y rechazando los lujos, les insisto yo, el oropel, esta iglesia que durante demasiados años se separó o se alejó de los principios de humildad de Jesucristo y que él decide retomar mudándose a su casa en Santa Marta, rechazando los excesos, el servicio y todas estas cosas que marcaron el pontificado de pues muchos representantes de la iglesia, incluso aquí en México, y ella entonces recuerda que cuando lo visitó siendo candidata a la presidencia de la República, el Papa la distingue recibiéndola en su departamento y claro, decide aludir a Xóchitl Gálvez, que recuerden, las dos fueron al Vaticano, las dos fueron
Pues Xóchitl Gálvez, en un viaje encubierto que empezó en España, que supuestamente ahí andaba visitando a Felipe Calderón. Ay, es que uno nunca puede negar la cruz de la parroquia, hablando en términos tan católicos, ¿verdad? Y el asunto es que se escabulló, porque mentirosilla se escabulló y se fue a recibir la bendición del Papa, que él la recibió, pues no de manera íntima y casi personal, como ocurrió en el caso de Claudia Sheinbaum, que ojo, también hay que recordar que se movió de rápido y veloz cuando vio que la candidata del PAN, aunque primero decía que no era candidata del PAN, sino ciudadana, había logrado hacer esta gestión con el Vaticano, y ella revela, y ya lo deja claramente, cómo fue este encuentro con el Papa Francisco, quiénes son quienes la ayudaron a tener esta audiencia, y luego cómo fue lo que los une ideológicamente. Le platiqué que iba a ser candidata no, él me dijo primero, porque había ido, ahora sí les voy a platicar con detalle. Había ido la candidata del PRIAN, Xóchitl Gálvez, un día antes. A ella no la recibió en su casa, por cierto. En la parte de abajo fue recibida. Y me dijo, vino hace unos días una mujer, una buena mujer, dijo, que va a competir por la presidencia de México. Y me dijo que había otra mujer que también iba a competir por la presidencia de México. Y le dije, pues soy yo, su servidor, Francisco, su santidad. Y hablamos yo le dije la frase que siempre uso en las asambleas, que la he dicho muchas veces, de él, que me parece que en muy pocas palabras muestra su humanismo y además lo que debemos ser todas las personas, todos los seres humanos, que es que nadie debe mirar, que la única forma lícita de mirar a alguien de arriba a abajo es cuando uno le da la mano para levantarse. Ese pensamiento lo he dicho incluso en mi campaña, lo dije muchas veces, porque es muy hermoso, es decir, los seres humanos somos iguales, las personas somos iguales y siempre debemos vernos a los ojos, de frente. Nadie debe ver nunca discriminatoriamente de arriba a abajo a otra persona, como si alguien fuera más que otra. Y la única manera que debe hacerlo es cuando uno le da la mano para levantarse. Entonces la comenté, él me mostró un cuadro que justamente era esa frase representada en un cuadro que tenía él. Y de ahí pues me platicó algo de su vida, de momentos de su vida, un hombre además con muy buen sentido del humor. Nos hizo un chiste sobre argentinos, que no voy a repetir porque no vayan a decir que es él siendo argentino, hablando de su sentido del humor. Y estuve casi una hora ahí. Entonces, la verdad, un privilegio, un hombre muy sabio, que en muy pocas palabras decía pensamientos muy profundos. Entonces, realmente pues fue un momento muy especial y le agradezco a él y por supuesto pues a los hermanos Sulaimán que me permitieron llegar hasta él. La anécdota ahí, y pues sí, recordar las dos fotos, la de Xóchitl Gálvez, que además ya reveló durante la campaña, o quiso durante toda la campaña, destacar lo católica que ella era, y de alguna manera quiso descalificar a Claudia Sheinbaum por su fe. Recuérdenlo, hubieron incluso, ay Dios mío, pues sí, como que
algunas de estas redes que usaba la Alianza Rosa, la de Xóchitl Gálvez, tratando de criticar a la candidata en ese momento de Morena, o precandidata en ese momento de Morena, ya ni me acuerdo bien por las fechas, por el hecho de que es judía y que por qué se había atrevido a ir al Vaticano a compartir con un líder que siempre mostró que más allá de ser el gran jerarca de la Iglesia Católica, era un líder que rebasaba justamente lo religioso y se iba a lo más profundo en términos sociales. Por eso la presidenta, cuando habla de él justamente en este liderazgo que tuvo para enaltecer a los más pobres. También para reconocer, ya no lo dice de manera explícita la presidenta, pero pues era un papa que abrazaba a todas las fes. Recuerden que viajó a Cuba, donde evidentemente cuando llega el comunismo se prohíbe la religión, porque recuerden las palabras de que la religión es el opio del pueblo, y los gobiernos de signo comunista querían barrer evidentemente con los liderazgos religiosos. También estuvo en, no me acuerdo en qué países árabes, pero también hizo estos recorridos. Era un papa muy universal, incluso se involucró en temas de aceptar a la comunidad LGTBQ y más. No era nada conservador, y cuando viaja a México hace de su agenda algo que para mí en lo personal era profundamente simbólico. En primera, el regaño en la Catedral Metropolitana a todos los obispos, y me refiero pues obviamente a Perberto Rivera, que vivían como los grandes reyes, con joyas, con alhajas, completamente alejados de quienes sustentan a la iglesia, y son básicamente las personas más humildes que de rodillas llegan a la villa, que entregan lo poco que tienen a la iglesia, les dan el diezmo, y ellos viviendo como los millonetas. De hecho, yo aquí sí, en plano personal, quisiera recordarles una anécdota que cuando yo fui a un viaje en Jordania, haciendo reportajes que invitaba al gobierno de Jordania para que pues la prensa, el mundo se enterara de este país árabe que era relativamente neutro, en el que el turismo era bienvenido. Y entonces ahí también viajó Carlos Villarrois, que creo que en ese momento era el encargado de la prensa de Norberto Rivera, Perberto Rivera, yo insisto, y él compartía una anécdota para hablar del Papa Fran, donde decía, no hombre, es que no saben, él lo veía como una gracia, yo lo vi como un desprestigio profundo, que fue lo que fue a regañar el Papa Francisco, porque él contaba que cuando todavía era obispo el Papa Francisco, es decir, cuando todavía era Mario Bergoglio, y estaba ahí en Argentina, lo va y lo visita el arzobispo primado de la Ciudad de México, Argentina, y va a su departamento, no a su caserón bruto, ya de entrada, a su apartamento sin servicio en Buenos Aires. Y entonces llega Norberto, le rinde la visita y ya le dice, oye, pero bueno, pues a lo que venimos, ¿no, mano? ¿Dónde nos vamos a ir a comer el bife, el gran bife, y a beber los vinos? Obvio, como quien se siente rey con una vida exclusiva, pagando viáticos, obviamente, de la limosna, pues yo creo que sí, de la guadalupana, qué poca. Pero pues a darse la vida de reyes, diría la canción de Camilo, ¿no? Y entonces Papa Fran, que no era Papa Fran, se voltea y le dice, ¿cómo? ¿Cómo que un bife? No, yo soy jesuita, es decir, yo soy congruente. Yo, ahorita encantado, te quiero compartir y te voy a cocinar con mis manitas, que también sirven para trabajar, una pechuga de pollo. Imagínense lo que pensó Norberto.
pollo yo, o sea, como persona normal. Pero si yo estoy tejido a mano, estoy bordado con letras de oro. Y pues que no se queda. Y no compartió. Y el Papa Fran no flaqueó. No fue a tragarse el bife, ¿verdad? De chorizo. Él se quedó siempre con esta fe. E insisto y me corrijo por la palabra que utilicé. Nunca gozó de los excesos de la vida suntuaria, de la vida de ricos, que la iglesia en un momento dado, sin pregonarlo, lo derrochó y lo mostró. Y él todo lo contrario. Y por eso es importante ver qué es lo que ocurre. Porque va a haber un proceso de sucesión, que es el cónclave de este papa, y veremos si reina esta iglesia que es mucho más rebelde y revolucionaria, o se regresaría al conservadurismo, diría López Obrador. Es decir, si lo traducimos a los términos de nuestra política es, veremos si hay segundo piso de la transformación, segundo piso de esta iglesia de la, no voy a decir humillación, de la humildación. Y justo por ello, pues interesante, la forma en que la presidenta Claudia Sheinbaum abre su mañanera, porque dice este mensaje de luto o este abrazo es para católicos y no católicos, porque el Papa Fran abrazaba a católicos y no católicos. Y fíjense ustedes de verdad lo revolucionario que es el propio México, porque siendo el país número 1 junto a Brasil, con feligresía católica, con proporción además de población católica, de personas que se dicen católicos, como porcentaje en México es muy elevado comparado con otros países del mundo, y por eso la importancia de la iglesia de nuestro país. Pero fíjense ustedes, Francisco, el Papa Francisco, era muy admirado por Claudia Sheinbaum. Lo dijo cuando se reunió aquella vez con el Papa Francisco, pero también lo decía Andrés Manuel López Obrador. Era un gran admirador de este Papa porque coincidían en aquello de primero los pobres, aunque se parafraseaba o se frasea de manera distinta. Pero, y aquí quiero insistir, lo muy interesante para hablar de cómo este papa rebasaba el catolicismo per se, era un papa universal para creyentes y no creyentes, porque tanto la presidenta Sheinbaum como el presidente López Obrador, siendo fervientes admiradores de este papa, ninguno de los dos profesaba la fe católica. Andrés Manuel López Obrador siempre dijo soy cristiano, y la presidenta Claudia Sheinbaum siempre ha dicho yo nací bajo la fe del judaísmo. Pero aquí a recordar cómo se expresaban de este papa tan universal. Más allá de la parte religiosa, él era un crítico al consumismo, a la discriminación, profesaba un profundo amor al prójimo y al más humilde, fue muy crítico al neoliberalismo. Y en el caso de su posición de nuestra casa común, que así llamó al planeta, pues es también un pensamiento muy profundo de cómo entre todos debemos cuidar a la madre tierra, dicen los pueblos originarios, al planeta, a nuestro mundo. Entonces realmente un hombre muy sabio y que deja pues profundas enseñanzas al mundo entero. Bueno, yo comencé la grabación de este video diciendo
genio y figura Papa Fran hasta la sepultura, por aquello de la congruencia, por aquello de vivir y actuar en congruencia con lo que dices que son tus creencias y con lo que dices que es tu modo, con lo que son tus valores o tu modo de comprender la vida. Y es interesante hablar de ello porque también llegaron a la mañanera preguntas que tienen que ver con el credo de Morena y con quienes dicen ser morenistas, pero profesan como si fueran prianistas. Miren, ay, miren cómo yo mezclo. Es que política y religión van mezcladas, ¿eh? No, de verdad, porque son justamente principios básicos los que definen la fe en una religión, y también son principios básicos los que definen la ideología de una postura política. Y en este caso hablaba yo de la de Morena, porque hubieron muchas preguntas que tenían que ver con una forma de actuar alejada con los principios, como si eres un católico de mentiritas, un católico de confesionario, peco, 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 y el domingo digo, ay, perdóname, ay, ya me equivoqué, Dios mío, y como tú eres todo perdón, me tienes que perdonar las jodendas que hago, ¿verdad? Los desvíos míos. ¿Y a qué me refiero? A estas preguntas, unas que tenían que ver con, oiga, presidenta, y ya redactó la carta que va a entregarle a Morena, como ella insiste, como una más de sus simpatizantes, una que pesa, pero fíjense que es humilde y que dice, soy una en todo ese rebaño morenista, que por cierto tiene unas ovejas descarriadísimas. Pero como militante con licencia del partido que me tocó fundar, me parece que es importante pues algunos comentarios. Así es, y pues ya que vamos a de alguna manera moralizar el actuar de Morena, pues llegó la pregunta de otra morenista estilo Andrea Chávez, es decir, deschavetada, que si no me la guardian bien, pues se pone a hacer proselitismo en sombrero ajeno. Sí, me refiero justamente a Cecilia Guadiana, que yo ya les había comparado cómo ella también está haciendo uso político de programas sociales cuando hablamos de Andrea Chávez, que hay muchas denuncias porque también hay conflictos de interés que se señalaron en la conferencia de la mañana, que ahí la presidenta respondiéndole a, creo que fue Manuel Pedrero, que dice que también ha sido casi censurado por ella, porque ella acusa violencia política de género, porque se dice, pues sí, es la hija del que en paz descansa minero, don Guadiana, se me olvidó hasta su nombre, ¿cómo se llamaba? Bueno, sombrero y bigote, no importa, Mario Bros, porque le gustaba disfrazarse de eso. Y ese ex senador de Morena, que era ganadero, que tenía minas y demás, pues la dejó súper heredada, pero también la dejó nepotísticamente en el cargo. Y ya que andamos en los nepotismos, ella tiene una relación sentimental de cercanía con el hijo del gobernador de Tamaulipas, con Ameriquito Villarreal, hablando de nepotismos, ya saben. Ay, y que también le dio por el morenismo. Ay, y que también no le va a afectar en la elección intermedia próxima, porque se pasan por el arco del triunfo la humilde opinión de la presidenta, que tiene una popularidad que deberían de ellos... seguimos en los términos de la iglesia, ay Dios mío, esto se me enseña, deberían de, ¿cómo dice eso? De amar a Dios, no sé, de hincarse cuando ven la tempestad, yo no sé cómo van los dichos, pero bueno, el asunto es que ese tema, que no tiene que ver con la vida íntima, porque la presidenta dice, no hay que meternos en la vida íntima, tiene razón,
porque ahí sí habría violencia política de género. Pero lo que también existe son conflictos de interés, que además ella quiso taimar en Morena enviando una iniciativa de ley, pero ellos, pues como que la ley se la pasan por los primeros 3 años de gobierno, por el triunfo, y ya luego veremos en 2030. Fíjense cómo estuvo esta pregunta y esta respuesta. Bueno, a todas y todos los mexicanos, los programas sociales están establecidos, muchos de ellos ya en la Constitución, son derechos del pueblo de México, y los nuevos programas de bienestar, la pensión Mujeres Bienestar, las becas Rita Cetina y el programa de salud Casa por Casa, que empieza de lleno en mayo, no están sujetos a ningún senador, senadora, diputada, diputado, algún partido político, son para todas y para todos. No está bien que alguien haga propaganda personal con un programa de bienestar. Claro, los programas de bienestar vienen de nuestro movimiento y todo aquel que es diputado, senador, presidente municipal, gobernador, militante, pues está orgulloso de los programas de bienestar y puede decirlo, como lo hemos dicho muchas veces. Pero son para todas y para todos. A nadie se le pregunta, a una mujer no se le pregunta, oye, ¿estás afiliado a un partido político? Para poderle dar el programa de bienestar. A ningún adulto mayor se le dice, oye, ¿por quién votaste? Para que te dé un apoyo. Entonces, repito, el pueblo de México es muy consciente y sabe de dónde vienen, cómo se hicieron los programas de bienestar, y pedirle pues a todos los compañeros que sí difundan los programas sociales, porque eso es factible, es su derecho, y además qué bueno que los diputados, senadores de nuestro movimiento pues difundan lo que está haciendo el gobierno de México, si de ahí venimos, pero no como un asunto de promoción personal. Eso pues no debe ser, si es que así ha sido. Creo yo, la verdad, que la parte personal esa hay que dejarla de lado, de quién es pareja o no una persona, ese es un asunto privado. Pero la otra parte que tiene que ver ya con el asunto pues político, pues sí, esa es la... Y ya para terminar con los temas non santos de la política, pero que también hablan de que no siguen los mandamientos del humanismo mexicano, pues le preguntaron a la presidenta sobre pues la lamentable respuesta que tuvo el gobernador de San Luis Potosí, que es del Partido Verde Ecologista, que también es un nepote que quiere, les digo que los mandamientos, esto de no entregarás el poder al hermano, a la hermana, a la esposa, a la novia, a la hija, lo que todos quieran, pues ese mandamiento como que se les olvida, piensan que es un transitorio. Y entonces este gobernador, además, cometiendo, pues yo no sé si sea el pecado de la lujuria o el pecado de la soberbia o exactamente cuál de todos los pecados, responde cuando le cuestionan de la imagen de una mujer desnuda en instalaciones que son patrimonio del estado de San Luis Potosí, dijo que era un fantasma. Y la presidenta, pues como que sí lo regañó, pero yo digo que le faltó enjundia para semejante gobernador de vergüenza. En días recientes circuló un video de una mujer sin ropa en uno de los salones del Palacio del Gobierno Estatal de San Luis Potosí. El gobernador del estado dijo ante los medios, no sé si usted ya lo vio, ya lo escuchó, cito textual lo que mencionó el gobernador, podría tratarse del fantasma de la emperatriz Carlota. Incluso dio un tour a medios de comunicación dentro de los salones
mediante pues también las redes sociales, el pueblo potosino pues se indignó. No sé si tenga un comentario al respecto, Presidenta, porque pues además de la indignación, pues se ocupan estos espacios que son del pueblo, del trabajo, recintos históricos, pues para otras prácticas, ¿no? Y estos comentarios del gobernador… ¿Pero cuáles otras prácticas? Pues no lo sé, era una mujer desnuda la que aparecía en el video, entonces obviamente… Hay que tener siempre respeto por el espacio público, ¿no? Particularmente los sitios patrimoniales. Entonces, pues hay que tener cuidado con eso. Hasta ahí lo dejo. Gracias, Presidenta. Y pues así justamente hablamos de política y de religión, de vivir con congruencia y hablar con consistencia, de cómo debe uno de regirse por los principios que dices que abrazas y de cómo de pronto no todos son tan decentes y congruentes y por ende deberían de ser castigados de manera consistente.